Bueno, rápidamente resumo. Luciérnagas es la historia de un joven como de entre 19 y 20 años, que muy carismático, buen estudiante, deportista, o sea, la pasa bien en la vida, ¿no? Y de repente un día se decide irse de vagabundo, sin que haya ninguna explicación de por medio. Entonces, la historia se trata de la mamá es el punto de vista de la historia, y la mamá lo que hace es que busca respuestas de por qué se fue. Y entre esas respuestas lo que hace es que primero las busca en lo que él dejó, luego las busca pues en su mente, o sea, trata de hablar con él, porque no se fue muy lejos, ¿no? Vive por ahí cerquita. Entonces trata de hablar con él, pero él le dice, pues solo me vine, no le da ninguna razón, ¿no? Entonces ella empieza a buscar razones en su propio pasado, en el pasado de su familia. Esto pasa en Toulouse, en Francia, una parte, y la otra en Yucatán, en una hacienda yucateca que se llama Luciérnagas, justamente. Es una hacienda en donde había mucho esclavismo. Entonces, todavía, aunque ya la familia ha revertido totalmente la situación y han convertido, por ejemplo, el patio de esclavos en refugio para indigentes, pero sí se sigue percibiendo ese pasado esclavista y entonces ahí se empieza a descubrir la mamá pues que el pasado de su familia era pues mucho peor de lo que ella pensaba y empiezan a salir ciertas maldiciones que les habían hecho esclavos y la novela fluctúa justo entre este chico pues que esté en el río, viendo un río, contemplando un río, o no sé qué está haciendo el pobre en el río, ustedes ya verán lo que hace. Bueno, es un personaje complejo. Y la parte de Luciérnagas en México. Yo creo que tengo una obsesión por las haciendas y por los lugares eh, tropicales o llenos de vegetación y en donde los cambios climáticos son importantes con, o muchas lluvias o mucho calor y siempre hago entornos, no es a propósito, así me salen, en donde pues creo que sí logro buenas atmósferas, creo, sobre todo en la parte de Luciérnagas, en Yucatán, porque se prestan esas casas tan viejas, llenas de paredes mohosas, entre ruinas que tienen partes habitables muy luminosas y muy acogedoras, y luego es la típica sala horrorosa de época, ¿no? Con todos los cuadritos ahí de los antepasados, que a mí me dan muchas ansias, pero bueno. y, este, y por otro lado también tienen la parte ruinosa, en donde hay no sé, laberintos de plantas en donde la vegetación ya se empieza a comer las paredes, ¿no? Esa es la atmósfera de Luciérnagas. Una parte importante de la atmósfera es la parte en donde vive un tío recluido por cosas que ya se develarán en la novela, vive recluido por voluntad propia y vive en una parte de la hacienda totalmente distinta, que había sido devastada por los antepasados, por la siembra del Enequén, y él está recuperándola entre las cosas que hace. Y también hizo un laberinto de piedra. Esa parte de la atmósfera creo que es importante. Y en Toulouse, pues es justo lo opuesto. Toulouse es una ciudad muy bonita, predecible, con una luz preciosa, porque no sé si la conocen, pero ¿tú conoces Toulouse? Es, es preciosa porque en la tarde, en el atardecer, se tiñe de rosa. Toda Toulouse se vuelve rosa. Es muy bonita ciudad, pero apacible, predecible. Todo pasa a la misma hora. O sea, las gaviotas cantan a la misma hora, su canto es parecido, nada que ver con Yucatán, nada. Entonces el contraste me pareció interesante. Y el río, el Garona, es un río muy ancho y tiene unas esclusas. Entonces, por un lado tiene momentos muy apacibles. Yo cuando viví ahí un tiempo y me acuerdo que pasaba al río y le decía, tú eres un río muy hipócrita, pareces buenísimo, pero no, tiene un caudal furibundo. Entonces eso es lo que traté de contrastar. Creo que, bueno, el tema principal es justamente el cuestionamiento de qué tan personal es la vida. O sea, si se va un hijo tuyo, si decide irse de vagabundo, es que de lo que quiera, ¿no? ¿Qué tanto puedes tener injerencia en eso? Y cómo aceptarlo, y cómo asumirlo, y también cómo, o sea, qué acciones tomar, o sea, qué hacer frente a eso. No tienes muchas opciones, finalmente la vida sí es personal, ¿no? Aunque tú seas la mamá o el papá y creas que tienes injerencia sobre
las demás vidas tienes, yo creo que menos de la que tú crees muchas veces. Otro tema que me parece muy importante es el amor como una atadura. Para la gente hipersensible, que verdaderamente le afecta, hiperempática, que le afecta mucho el dolor ajeno, el amor sí se puede convertir en una atadura. Es más, yo conozco jóvenes que no quieren tener hijos por el terror del amor que los va a hacer sufrir tanto, ¿no? Entonces ese es otro tema que quise explorar. Otro es, claro, que es la muerte como ¿qué es la muerte? Es un escape hacia otra vida, es el final, ¿qué es la muerte, no? Y otro tema que me parece fundamental es la violencia, la carga de violencia que puede tener una familia y que aunque hayan sido tus antepasados y la gente que tú hayas conocido ya sea todo lo contrario de violenta, pero esa carga que deja una familia violenta, en este caso eran esclavistas, te la puedes sacudir, ¿qué tanto te va a afectar? ¿Qué tanto? Y otra son las maldiciones. O sea, ¿tienen peso o no tienen peso? Tú les das el peso que tienen o tienen un peso intrínseco, ¿no? Esos son temas que me parecieron los que quise explorar más. Y otro tema que me pasa un poquito como que me gustan ciertas atmósferas, que no lo puedo evitar, es la relación entre los hermanos. Yo creo, es una frase muy trillada, pero sí estoy totalmente de acuerdo, que no existe escritor sin antes haber sido lector, ¿no? Yo toda la vida me acuerdo de haber leído, desde que aprendí a leer, no paré. Me acuerdo perfecto de cuando aprendí a leer, porque me tardé un poquito en aprender a leer, y me acuerdo que cuando empecé a juntar palabras, decía, no puede ser. Entonces leía todo, la caja de los cornflakes, los letreros en la calle, todo ya leía, ¿no? Lo que me pusieran enfrente. Y de ahí mis papás eran muy buenos lectores y, bueno, eran lectores, leían, recomendaban, la verdad, muy mal, te recomendaban cosas que no tenían nada que ver con tu edad, pero bueno, pero sí me llevaban a las librerías, sobre todo, los dos me llevaban, y pasábamos mucho tiempo en librerías, y me decían, pues tú escoge, y durante mucho tiempo leí cómics, me encantaban, bueno, y todos estos Asterix y Tintín y Lucky Luke, todos estos, bueno, me encantaban, años leí eso. Y luego caí en una librería muy buena, porque el librero me recomendaba para mi edad. Entonces me empezó a dar La familia Mumín y Vacaciones en Suecia y luego, bueno, El maravilloso viaje de Nils Holgersson, que, bueno, me encantó, yo creo que me cambió la vida. Y luego El Club de los Cinco, y todos los iba con la edad, ¿no? Luego, y luego tengo un hermano también que es muy, muy buen lector y ese sí que recomienda bien, le atina siempre. Entonces él me fue guiando en los libros y por suerte leí libros muy interesantes, pero siempre para mi edad. Y esa ha sido mi relación con los libros. Más yo como que no concibo el mundo sin leer. Para mí sería un libro muy oscuro, no sé qué haría. Ha sido de las experiencias más enriquecedoras que he tenido. Bueno, paso mucho tiempo en un rancho en Jalisco y antes montaba mucho a caballo. Y entonces tenía unos amigos vaqueros con los que me iba a montar a caballo y uno de ellos, que se llamaba Miguel, era un señor muchísimo mayor que yo y de verdad tenía como un poeta integrado. Todo lo que decía era poético, toda su forma de expresarse. Bueno, era un lujo oírlo, ¿no? Y entonces le dije un día, oiga, don Miguel, ¿y usted nunca ha pensado, le gusta leer? Y me dijo, claro que me gusta leer, pero ¿en dónde? ¿Qué leo? Lo que digo, no, aquí no hay librerías, no hay nada. Entonces Miguel y yo hicimos esa relación y yo le llevaba libros y él me contaba historias y muchas de las historias que me contó luego las escribí y ahí por ahí están en un libro que se llama El huésped silencioso. Y entonces, bueno, ahí escribía yo lo que él me iba contando. Y como me empezó a gustar retomar las historias que me contaban, entonces hablaba mucho con la gente de lectura. O sea, me contaban su historia y yo aprovechaba para preguntarles, ¿y te gusta leer? Y para mi sorpresa la mayoría me decía, sí, pero ¿qué leo? ¿En dónde busco? Entonces puse unos libros en la casa
ni siquiera una biblioteca. Los libros que yo leía, que había leído, ahí estaban en la casa. Y entonces llegaba gente y me preguntaba, sobre todo niñitos, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me das? Y entonces les empezaba a dar, y como te contaba, el que más éxito tenía era Escalofríos. Uy, Dios mío, qué exitoso era. Entonces, todos los de suspenso y miedo, ¿no? Y me di cuenta de que por lo menos en esa zona de Jalisco, en las rancherías de alrededor, si tú haces una presentación de un libro, se llena. Y todo el mundo pregunta, y todo el mundo quiere saber de qué se trata, y todo el mundo se lleva el libro. Entonces, si hay una avidez por la lectura, es un hueco que no se ha podido llenar, y creo que es una asignatura que tenemos pendiente todos, como gobiernos y como sociedad civil también, ¿no? Sí llevar la lectura a los lugares en donde es inaccesible. Yo recomendaría, así de muchos temas variaditos lo voy a poner, ¿no? Los que acabo de leer, la verdad. Salman Rushdie, uno que se llama Victory City, un libro fantasioso, escrito con una maestría, ese es el primero. Luego también recomendaría dos, pero que se tienen que leer, según yo, los dos, no el otro. Uno de Ian McEwan, que se llama Máquinas como yo, o Machines Like Me, pero no sé si la traducción sea Máquinas como yo, sí, Máquinas como yo, ¿no? Y bueno, porque es un tema actualísimo de qué pasa con la inteligencia artificial y con los robots, y en dónde está la conciencia, ¿no? La conciencia está en la razón, en la inteligencia, en dónde. Y luego leer de Ishiguro, Clara y el Sol. Y es también mismo tema, pero totalmente distinto. Ahí es la conciencia en dónde está, en el amor, en la empatía, en dónde está. Entonces, es una mancuerna maravillosa. Y después, bueno, pues la verdad que para los jóvenes, Hermann Hesse sí, creo que es un libro que sí todo el mundo debería de leer, ¿no? Fuerte, poderoso, pero que te cuestiona con los cuestionamientos, pues yo creo que los más poderosos, sería ya repetir poderoso, pero es la palabra que se me viene, ¿no? Y otro que viene mucho al caso en esta época que estamos viendo es El mundo feliz de Huxley. Porque cuando el destino nos alcance, lo lees y dices, ah, caray, ¿no estaremos ya viviendo en el mundo feliz de Huxley? Pues yo recomendaría eso.